mundo, hablando de Ferran Torres. La resurrección de Ferran Torres. Esta historia está muy buena para verla, así que vamos a ver qué es lo que... ¿Sí o qué? La lanzamos. Let's go. Let's 9 do de it. julio de 2026, en el minuto 106 de la final del Mundial, con España y Argentina empatadas a 0, y con el Dibu Martínez sacando disparo tras disparo, y con medio planeta pensando que aquello se iba a los penaltis, un balón cayó dentro del área tras una dejada de cabeza de Nico Williams. Y el hombre que estaba ahí para empujarlo al fondo de la red no fue Lamine Yamal, ni fue Pedri, ni fue ninguna de las estrellas de portada de esta selección española. El hombre que estaba ahí, en el sitio exacto, en el momento exacto, era Ferran Torres, el mismo Ferran del que se había reído media el España Tibu. durante años, el mismo al que los memes habían convertido Gente, yo soy Team Tibu. Hablando claro, yo soy Team Tibu. en el símbolo del jugador fallido, en el chiste recurrente, en el ejemplo que ponía todo el mundo para hablar de un futbolista sobrevalorado. Ese Ferran, y no otro, es el que metió el gol más importante de la historia reciente del fútbol español. Y si me hubieras dicho que esto pasaría hace 3 años, hace solo 3 años, te habría dicho que estabas loco. Porque hace 3 años, Ferran Torres estaba, en sus propias palabras, en un pozo sin fondo. Estaba señalado, criticado y muy tocado por dentro. Hoy te voy a contar cómo ese chico pasó de ahí, del fondo del pozo, a marcar el gol que hará que su nombre esté para siempre en los libros de historia de España. Porque para valorar de verdad la dimensión de lo que pasó en la final del Mundial, hay que entender de dónde viene este hombre. Hay que entender lo que sufrió, lo bajo que cayó y cómo logró salir de ahí. Bienvenido a las historias de Venom. Un delantero muy criticado y ha callado bocas, por eso es que me gusta. No es de mis favoritos, pero me gusta esto, que él mismo tenga ese mérito. Y ya ganando el mundial, haciendo el gol de la victoria, no hay mayor mérito que ese. Deberían hasta valorizarlo y revalorizar su ficha. Ferran Torres García nació el 29 de febrero del año 2000 Y en los equipos que jugó, gente, o sea, jugó en el City y en el Barça, por Dios. en Follos, un municipio pequeño de las afueras de Valencia, y ya desde el mismísimo día de su nacimiento arrastraba una rareza que le acompañaría toda su vida, porque nació un 29 de febrero, en año bisiesto, lo que significa que su cumpleaños real solo aparece en el calendario una vez cada 4 años. Un detalle curioso para un chaval que desde que tuvo uso de razón no se separó jamás de un balón. Jugaba en el colegio a todas horas, llamaba la atención de los profesores y de los compañeros por su habilidad natural, y muy pronto empezó a dar sus primeros pasos serios en el fútbol sala de la escuela EPLA. Con solo 6 años, en el año 2006, la cantera del Valencia se fijó en él y lo fichó para sus categorías inferiores. Imagínate lo que eso supone para una familia de un pueblo valenciano que con 6 años tu hijo ya vista la camiseta del club de la ciudad, del equipo del que sois todos, del Gigante Che. Y aquí aparece uno de los detalles más duros y menos conocidos de la infancia de Ferran, porque irse a la cantera de un club grande siendo un crío significa muchas veces irse a vivir a la residencia del club, estar lejos de casa y lejos de los padres. Y Ferran lo pasó mal, muy mal. Él mismo recuerda que cuando sus padres lo dejaban en la residencia, la escena era siempre la misma, llorar y llorar, un niño llorando porque no quería separarse de su familia. Fue duro, reconocía, pero también aseguraba que aquello le hizo madurar antes de tiempo, que le enseñó desde muy pequeño lo que costaba de verdad perseguir el sueño de ser futbolista. Y aquel niño que lloraba en la residencia se convirtió, con el paso de los años, en la joya más brillante de toda la cantera valencianista. Su progresión fue meteórica, quemó etapas a un ritmo que casi nadie había visto antes en Mestalla. Pasó del pre-Benjamín a las categorías. Pero es que eso es, o sea, él viene de la cantera de Valencia, la partió en el Valencia, luego lo fichó el City, creo que fue así, y de ahí pasó al Barça. Superiores como una exhalación, y el 15 de octubre de 2016 hizo su debut con el filial, el Valencia Mestalla, en Segunda División B. Pero lo grande estaba a punto de llegar, porque el 30 de noviembre de 2017 se estrenó oficialmente con el primer equipo del Valencia en un partido de Copa del Rey contra el Zaragoza, y pocos días después, el 16 de diciembre de 2017, debutó en Primera División contra el Eibar. Se asentó rápidamente en el primer equipo del Valencia, una madurez impropia de su edad, y fue rompiendo récords de precocidad uno detrás de otro, hasta convertirse en el jugador más joven de la historia del club en alcanzar los 50 partidos de liga, un dato que en un club centenario como el Valencia tiene muchísimo mérito. En la temporada 18-19 vivió su gran explosión, con una Copa del Rey que el Valencia levantó nada menos que contra el Barça en la final, y Ferran fue una de las grandes figuras de aquel torneo, locura, terminando como máximo goleador de la competición con 6 goles y siendo elegido el mejor jugador de la final. Todo El mejor jugador de la final y siendo el máximo goleador de la Copa del Rey. Lo peor es que yo no me acordaba de esto, gente, sinceramente, del 2019.
Wow, la estaba partiendo Ferran. Parecía el guión perfecto de una estrella en perfecta construcción. Todo el mundo en Europa empezó a mirar hacia Valencia, hacia aquel extremo rápido y descarado que tenía un 1 contra 1 endiablado. Los grandes clubes del continente se pusieron en fila y el que se lo llevó no fue un club cualquiera, fue el Manchester City de Pep Guardiola, probablemente el mejor entrenador del planeta y el equipo más dominante del momento. En agosto de 2020, con solo 20 años, el chico de Valencia hacía las maletas y se marchaba a la Premier League para trabajar a las órdenes de Guardiola, dejando atrás su casa, su ciudad y su club de toda la vida. Parecía el principio de una carrera imparable hacia lo más alto, el salto natural de una joya que solo podía crecer. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginarse lo que venía después. El aterrizaje de Ferran en el Manchester City fue mucho mejor de lo que cualquiera esperaba para un chaval de 20 años que llegaba a la liga más exigente del mundo y a las órdenes del entrenador más obsesivo con los detalles que puede existir. Guardiola lo cambió de posición, lo movió del extremo hacia adentro, lo probó incluso de delantero centro, de falso 9 y Ferran respondió siempre perfectamente, con goles, con 11 dianas en su primera temporada, un registro bastante bueno para un debutante en la Premier League. Y no solo metió goles, porque en aquel primer curso en Inglaterra levantó también 2 títulos, la Premier y la Copa de la Liga. Y mientras brillaba en el City, brillaba también con la selección española. Ferran había ido quemando etapas en las categorías inferiores de España. Fue campeón sub-17, campeón de Europa sub-19 y en septiembre de 2020 debutó con la absoluta de la mano de Luis Enrique. Pero lo mejor llegó poco después, en la fase final de la Nations League, cuando Ferran Torres le marcó 3 goles, un hat-trick, a Alemania en un partido que España acabó ganando por goleada. Fue en aquel torneo, además, el segundo máximo goleador de toda la competición. En 2021, el diario Marca le concedió el premio al mejor jugador de la selección española de todo el año, por encima de futbolistas consagrados y por encima de las estrellas veteranas. Fíjate bien en esto porque es importante para entender la caída que viene después. En 2021, Ferran Torres era oficialmente el mejor jugador de España, el futuro de la Roja, una de las joyas más codiciadas de todo el continente. Estaba en la cima, con 21 años. El mejor jugador de España, tan así. No lo están inflando de más. O sea, ¿era en serio que era el mejor jugador de España? Yo sé que la estaba partiendo, pero... Diablo. Y todo el mundo daba por hecho que aquello era solo el principio de una carrera de leyenda. Pero ya en aquella segunda temporada en Inglaterra había empezado a aparecer el primer aviso de que el camino no iba a ser tan recto, porque una lesión le frenó en seco. Y en el fútbol de élite, un parón en el momento equivocado puede cambiarlo todo. Puede hacer que pierdas el sitio, el ritmo y la confianza. Y en ese momento, tocado físicamente y con el City reforzándose arriba con otros nombres muy potentes, tomó la decisión que lo cambiaría todo, para bien y para mal. Porque en diciembre de 2021, el Barça, en plena reconstrucción tras la marcha de Messi y con una situación económica muy delicada, decidió apostar fuerte por él y pagó al Manchester City 55 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en el fichaje más caro de la historia del club en un mercado de invierno. Ferran firmó hasta 2027, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y volvió a casa, volvió al fútbol español, convertido en una de las grandes esperanzas del barcelonismo. Su debut fue prometedor, con una asistencia contra el Alavés y su primer gol contra el Athletic en Copa. Todo pintaba bastante bien, todo pintaba a que el chaval prodigio iba a triunfar también en el Camp Nou, pero el fútbol... Brother, esas cláusulas no deberían existir, porque son imposibles. La idea no es que las cláusulas realmente se hagan para que sean posibles, o como es la vuelta. Te entiendo hasta 800.000, pero 1.000 millones, wow. Como la vida tiene la costumbre de darte la vuelta justo cuando crees que lo tienes todo controlado. Y a Ferran Torres estaba a punto de dársela de la peor manera posible. La caída de Ferran Torres no fue un desplome de un día para otro, fue algo más lento y más cruel. Fue un ir apagándose poco a poco. Perdón, 800 millones. Dije 800.000, 800 millones y 1.000 millones. Delante de todo el mundo. Empezó con los resultados del equipo, porque aquel Barça al que llegó estaba roto, y en la primavera de 2022, cuando parecía que la temporada podía enderezarse con buenos resultados, llegaron 2 golpes que lo hundieron todo. La eliminación contra el Eintracht de Frankfurt en Europa y el tropiezo contra el Rayo Vallecano en Liga. Y ahí, según contó el propio Ferran mucho tiempo después, la temporada se fue directamente a la mierda. Con esas palabras lo dijo él. Y a partir de ese momento dejó de aparecer. Los goles dejaron de llegar y los regates no le salían. La confianza se evaporó. Y en un club como el Barça, donde todo se amplifica por 1000, la falta de rendimiento de un fichaje de 55 millones no pasa desapercibida ni un solo día. Como a mí no me está pasando desapercibido que aún no te hayas suscrito al canal ni le hayas dado like al vídeo. Así que si no te sabe mal, hazlo, es gratis para ti y a mí me ayudas un montón. Pero volviendo al caso de Ferran, en ese momento llegaron las críticas. Y con las críticas llegó lo peor de todo, las burlas. Ferran Torres se convirtió en el blanco favorito de las redes sociales, en el meme recurrente del fútbol español. Cada vez que fallaba una ocasión, fallaba bastante,
antes, internet se llenaba de Muchas. bromas a su costa. Eso sí es verdad, que Ferran fallaba muchas y se burlaban mucho de él por eso, pero luego empezó a marcar hasta el Madrid. Empezó a señalar como el símbolo del fichaje fallido, del jugador sobrevalorado, del futbolista que había llegado con la etiqueta de estrella y que no daba una de derechas. La palabra que más se repetía en torno a él era demoledora. Se le llamaba directamente un lastre, un peso muerto que el Barça arrastraba y del que no conseguía deshacerse. Se hacían chistes con su cara, con sus fallos, incluso con su lenguaje corporal. Y para un chaval de 22 años, que apenas unos meses antes era la joya del país, aquello fue una bola de nieve imposible de parar, porque cuanto más se reían de él, más se bloqueaba, y cuanto más se bloqueaba, peor jugaba, y cuanto peor jugaba, más se reían. Era un círculo vicioso perfecto. Y por si el hate de las redes fuera poco, estaba la herida de su propia gente, la de Valencia, porque Ferran había salido del Valencia rumbo al City. Gente, que la mente es muy importante en el deporte también. Si no estás bien mentalmente, juegas mal. O sea, normalmente es así. Puede que haya personas que sean fuertes, por decirlo así, y jueguen incluso estando mal mentalmente. No creo, es muy complicado. No sé si imposible, pero es muy complicado. Una operación que a muchos aficionados valencianistas les pareció una traición, y el propio jugador reconoció años después, sin rodeos, que parte de la afición del Valencia había llegado a odiarlo, que aquella salida había sido de las cosas más amargas de toda su carrera. Imagínate el peso de todo lo que te estoy contando: burlas de media España, memes, la etiqueta de lastre, el odio de tu propia gente, y encima la sensación de estar defraudando cada semana a un club histórico que había pagado una fortuna por ti, con el Camp Nou entero pendiente de cada balón que tocabas para poder juzgarte. Y lo peor de todo, lo que de verdad lo estaba destruyendo por dentro, era que él se lo estaba creyendo. Dejaba que aquel ruido le entrara hasta el fondo, que las burlas le comieran la cabeza, y cada crítica se convertía en una losa más que cargaba al saltar al campo. Un jugador con miedo es un jugador muerto, porque el miedo te hace pensar antes de actuar, te hace dudar en el segundo en el que hay que disparar sin pensar, te hace esconderte cuando hay que pedir el balón. Y Ferran jugaba con miedo, con la cabeza llena de voces que le decían que no valía, que era un fraude y que iba a fallar. Se escondía en los partidos, no pedía balones, y cuando le llegaba una ocasión clara, el peso de todo lo que le rodeaba le hacía fallar, lo que alimentaba de nuevo la máquina de burlas. Y ojo, porque lo que le sacó de esa situación no fue un entrenador, ni un psicólogo, ni un compañero. Lo que le sacó de ahí fue una conversación con un hombre que se dedica a partirle la cara a la gente dentro de una jaula. El hombre que cambió la vida de Ferran Torres se llama Topuria. Topuria, y en aquel momento era una estrella emergente de la UFC, un luchador de artes marciales mixto, nació en Alemania, de raíces georgianas, criado en Alicante desde los 15 años y español de adopción. Un tipo que se había hecho un nombre en el mundo entero a base de ganar todos y cada uno de sus combates, muchos de ellos por nocaut o por sumisión, y que arrastraba una mentalidad de ganador tan brutal que rozaba lo insano. Topuria acabaría convirtiéndose en el primer campeón de la UFC nacido en Georgia y también el primero español, invicto, uno de esos hombres que se plantan delante de una cámara y te dicen a la cara que son los mejores del planeta sin que se les mueva un solo músculo, porque de verdad se creen lo que te están diciendo. Ferran ya había coincidido con él antes, de hecho había estado en Jacksonville en junio de 2023 junto a Sergio Ramos apoyando a Topuria en uno de sus grandes combates, pero la conversación que lo cambió todo llegó más tarde, cuando Ferran, hundido, tocado, se fue de vacaciones a Estados Unidos y pasó unos días cerca de Topuria y de su círculo más cercano. Y lo que Ferran vio allí le voló la cabeza. Vio cómo el entorno de Topuria le hacía creer cada día que era el mejor del mundo, cómo lo rodeaban de un apoyo incondicional, absoluto y sin fisuras, y cómo aquel luchador había construido una confianza en sí mismo tan sólida que era imposible de romper. Dijera lo que dijera la gente de fuera. Ferran, acostumbrado a leer lo que decían de él, a dejar que todo aquel ruido le entrara dentro y lo destrozara, se encontró de frente con un hombre al que el ruido exterior le resbalaba por completo porque su fortaleza venía de dentro. Y ahí fue donde todo cambió para Ferran. Empezó a carrear. Trabajo mental Incluso carrió varias veces al Barcelona. al diario y de rodearse solo de gente que le sumaba. Ferran contó que una cosa era la teoría, lo que él ya había hablado de su círculo de confianza sobre la importancia de la cabeza, y otra muy distinta fue verlo en persona. Y ahí entendió lo que le estaba pasando a él. Entendió que su problema no era el fútbol, era la cabeza. Era dejar que las críticas lo definieran. Con sus propias palabras lo contó en una entrevista. Dijo que había ido a aquel viaje siendo un Ferran y que había vuelto siendo otro muy distinto. A partir de aquel viaje, Ferran Torres empezó a trabajar en algo que hasta entonces había ignorado por completo: la salud mental, la cabeza y la preparación psicológica. Entendió, como él mismo explicó, que para triunfar primero tienes que sanar por dentro, aceptar tus debilidades y transformarlas en tu mayor fortaleza. Aprendió a gestionar el ruido, a que las críticas y las burlas ya no le afectaran, empezó a ir al gimnasio de otra manera, a cuidar su cuerpo y a construir eso que los medios bautizaron como mentalidad de tiburón. El Ferran que se bloqueaba, que se escondía y que agachaba la cabeza, empezó a desaparecer, y en su lugar apareció otro muy distinto.
La transformación fue tan evidente que todo el mundo del fútbol la notó de un verano para otro, hasta el punto de que muchos, sin conocer la historia de detrás, se preguntaban en voz alta qué demonios le había pasado a aquel chaval para cambiar tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo era posible que el mismo jugador se moviera ahora Sí, eso fue increíble, gente. con esa seguridad? Y la nueva mentalidad de Ferran empezó a verse donde de verdad importa, en el césped. El jugador al que se le había atragantado el gol, que fallaba ocasiones y se venía abajo, se convirtió poco a poco en un rematador frío, en un tipo que aparecía en el área en el momento justo y que ya no temblaba a la hora de definir. En el Barça fue recuperando protagonismo, incluso sentó en gran parte de la temporada a Lewandowski, y con la selección fue sumando goles importantes. Obviamente no fue un camino recto ni fácil, hubo altibajos y hubo partidos malos y momentos de duda, porque salir de un pozo tan profundo no se hace en una semana. Pero la diferencia era que ahora, cuando venía un golpe, Ferran ya no se hundía, se levantaba. La mentalidad de tiburón empezaba a funcionar. Y con la selección española, aquel renacer tuvo su primera gran recompensa en el verano de 2024 en la Eurocopa de Alemania. Ferran Torres formó parte de la España que se proclamó campeona, sumando un título continental a su palmarés y demostrando que seguía siendo un futbolista importante para el combinado nacional, pese a todo lo que había pasado, pese a las burlas, pese a todos aquellos que ya lo habían dado por un jugador acabado. El chaval, que había sido el hacerreír de las redes, era campeón de Europa con España. Y a nivel de números, Ferran seguía escalando en silencio, acumulando goles hasta acercarse al top 10 de máximos goleadores históricos de la selección española. Un dato que a mucha gente le sorprendía porque, cegados por los memes y las burlas, se habían Tremendo dato, o sea, ¿en serio? ¿Esto es en serio? olvidado de que Ferran Torres, cuando la cabeza le funcionaba, era un gran goleador. Para la fase de clasificación del Mundial 2026, Ferran ya lucía un rol diferente en el equipo. Era más maduro, más líder y hasta heredó el dorsal número 7, un dorsal que habían llevado leyendas como Raúl o David Villa, un dorsal que en España pesa una barbaridad y que no se le da a cualquier jugador. De hecho, Ferran marcó goles en la fase de clasificación, ayudó a España a firmar un camino inmaculado hacia el Mundial, con pleno de victorias y una solidez defensiva histórica de la mano de Luis de la Fuente, y un equipo que enlazó decenas de partidos oficiales sin perder. Pero lo que le tenía guardado el destino en aquel torneo, ni siquiera él, con toda su nueva mentalidad de tiburón, podía imaginarlo, porque una cosa es resucitar y otra muy distinta es convertirse en una leyenda eterna. Ya a Ferran solo le faltaba un capítulo para pasar de... Exacto, gente, es que se convirtió en leyenda, en verdad, ya, cero... La gente va a decir, nah, va a seguir siendo una mierda, ¿qué tal? Brother, ya, cayó boca, ganó el Mundial, ¿qué más quiere? lo uno a lo otro. Y es que la España que llegó al Mundial de 2026 era una de las grandes favoritas, con Lamine Yamal como gran estrella mediática, con Pedri manejando el ritmo desde el centro del campo y una generación que había ganado la Eurocopa y que venía a arrasar en la clasificación sin perder un solo partido. Y en ese equipo repleto de estrellas, Ferran Torres no era el nombre más brillante, no era el que más portadas se llevaba, ni siquiera el que más camisetas vendía. Ferran era un jugador trabajador que aparecía desde el banquillo cuando De La Fuente lo necesitaba. España fue avanzando en el torneo con paso firme, y el equipo de La Fuente se fue metiendo entre los mejores del mundo hasta plantarse en unas semifinales y después en la final. A Ferran nadie lo señalaba como el hombre decisivo de aquella España, nadie apostaba por él para ser el héroe de la final, y quizá por eso, porque ya nadie esperaba nada de él en ese sentido, el destino le tenía reservado el papel más grande de todos. El 19 de junio de 2026, España contra Argentina, el campeón de Europa contra el campeón del mundo. La roja de Lamine contra el albiceleste de Messi. La final soñada, la Ahí final se de decidió las todo. finales. De hecho, la final fue una guerra de nervios. Partido cerrado, tenso, trabado, de esos en los que un solo detalle lo decide todo. España dominó el partido de principio a fin, tuvo el balón, generó ocasión tras ocasión y mereció el partido de largo, pero se estrelló una y otra vez contra Dibu Martínez, que estaba haciendo el partido de su vida, sacando disparos imposibles, agrandándose con cada intervención, manteniendo a Argentina con vida cuando el juego pedía a gritos un gol español. El dato de aquella final lo dice todo, porque el Dibu llegó a detener hasta 9 remates de España, mientras que Argentina, agazapada, entregada al aguante, no logró hacer prácticamente ni un solo disparo entre los tres palos en todo el partido, con un Messi desconectado. Aquí sinceramente el Dibu paró unas cuantas. O sea, gracias al Dibu no los golearon, pienso yo. Sin balones, sin espacios y que fue incapaz de aparecer. España lo intentó de todas las maneras posibles y todas se estrellaron contra el muro argentino. Los minutos pasaban y el cero seguía en el marcador, y con cada parada del Dibu, la sensación de que aquello se iba a torcer para España crecía un poco más. Hubo incluso un momento en el que España creyó que ya lo tenía, porque Nico llegó a marcar en la prórroga, pero el árbitro anuló el tanto por una supuesta falta previa de Mikel Merino, que según media España no vio absolutamente nadie más que el colegiado. Argentina se quedó con 10 y un equipo no puede aguantar eternamente con un hombre menos, y con el rival tirándole disparo tras disparo no puede tener a un solo portero salvándolo indefinidamente. Algo tenía que romperse en algún momento, y se rompió en el minuto 106. Fue una jugada que empezó por la banda, con Pedro Porro llevando el balón, y que terminó con un centro al área donde apareció Nico Williams para peinar de cabeza, para dejar el balón muerto en el punto exacto. Y ahí, en ese metro cuadrado, en esa décima de segundo, estaba Ferran Torres. El chaval de Follos le pegó de primera, y con la sangre fría de la que carecía años atrás, cuando fallaba solo delante del portero y se venía abajo, empujó el balón al fondo de la red. El Dibu se estiró todo lo que pudo, pero esta vez no llegó.
triunfó. España se ponía por delante en la final del Mundial y el autor del gol, el hombre que acababa de acariciar la segunda estrella de toda una nación, se llamaba Ferran Torres. Obviamente, Ferran Torres pasará a la historia de España para siempre y lo hará junto a nombres sagrados, junto al de Iniesta que marcó en el Mundial de 2010 y junto a los héroes que han dado a la roja. Sí, literal. Muchos dirán, ah, Iniesta fue mucho mejor. Sí, es verdad, Iniesta fue mucho mejor como jugador, pero los dos están dentro de la historia. Los dos mundiales que tiene España son gracias a Iniesta y gracias a Ferran. Así de simple. Sus mayores alegrías. Y lo que hace todo esto aún más increíble es pensar en la cantidad de veces que este hombre pudo tirar la toalla y no lo hizo. Pudo rendirse cuando lo dejaban en la residencia siendo un crío que lloraba por sus padres. Pudo rendirse cuando el Barça se hundía y él también. Pudo rendirse cuando internet entero se reía de su cara cada fin de semana. Pudo rendirse cuando su propia afición, la de toda su vida, le dio la espalda. Pudo quedarse en el pozo para siempre, como se han quedado tantos otros futbolistas con más talento que él, pero con menos cabeza. Jugadores que prometían mucho y que desaparecieron en cuanto les llegó el primer golpe de verdad. Pero Ferran no lo hizo. Encontró la manera, buscó ayuda y en la mentalidad de un luchador de artes marciales la encontró y la usó para transformarse por completo y para reconstruirse. Quizá la lección más grande de toda esta historia sea esa, que el fútbol, como la vida, no se acaba en el primer golpe, ni en el segundo, ni en el décimo. Que un meme no es una sentencia. Exacto. Que las risas de la gente no definen tu futuro. Y que a veces el hombre del que todos se ríen es exactamente el que termina escribiendo su nombre en la historia con letras de oro. Ferran Torres lo hizo. El chaval de follos que lloraba en la residencia ahora es campeón del mundo. Y nadie, nunca, se lo podrá quitar. Y si quieres conocer de dónde han salido los... Gente, demostrado, Ferran Torres cayó bocas, me encanta, eso me encanta en el fútbol siempre cuando callan bocas. Ferran Torres nos cayó a todos, nos cayó la boca a todos. No, quizá no dirá que es el mejor futbolista del mundo, pero nos cayó la boca a todos, ganó un mundial, gracias a él. Bueno,